Un saludo cordial a los participantes del curso de comportamiento del consumidor. En esta ocasión vamos a analizar el campo de estudio del comportamiento del consumidor como un campo interdisciplinario en el que distintas disciplinas científicas hacen su aporte para poder llegar a tener una mejor comprensión de cuáles son los factores internos y externos que condicionan este comportamiento. Asimismo, trataremos de ver cómo el conocimiento de este campo del comportamiento del consumidor permite no solamente analizar algunas de sus características, sino también ver sus relaciones con respecto a las decisiones de marketing. Cuando hablamos del campo del comportamiento del consumidor, estamos considerando a aquel que estudia los procesos que intervienen cuando un individuo o un grupo selecciona, adquiere, usa o desecha productos, servicios, experiencias o ideas que le permiten satisfacer sus necesidades o deseos. Al comportamiento del consumidor se lo considera tanto como un proceso mental como una etapa de actividad física, ya que la acción de compra no es más que una etapa de una serie de actividades que tienen lugar durante cierto periodo. Algunas de las actividades preceden a la compra, como la selección, y otras, en cambio, son posteriores, como el uso o el desecho. Pero todas tienen la virtud de influir en la adopción de productos y servicios. Por eso, el estudio del comportamiento del consumidor es vital en la elaboración de una estrategia de marketing, que implica varias fases, como el análisis de la situación, los diseños de las estrategias, la ejecución y el control de la misma. El análisis del comportamiento del consumidor forma parte de la primera fase de este proceso y proporciona información relevante sobre las oportunidades comerciales que se pueden presentar para la empresa. El consumidor puede ser una persona, una familia o un grupo como una organización o una institución. Por lo general, se piensa en el consumidor como aquel que identifica una necesidad o deseo, realiza la compra y luego se deshace del producto. Por eso, tradicionalmente, se lo ha considerado como un comprador potencial. Inicialmente, este campo reflejó un énfasis en la interacción que se da entre los consumidores y productores en el momento de la compra. Sin embargo, en muchos casos intervienen distintas personas. Podemos ver desde la actualidad cómo se consideran distintos roles, como el de iniciador, que es aquel que se da cuenta que una necesidad no está satisfecha e inicia el proceso. También tenemos el influenciador, aquellas personas que, con intención o no, a través de sus comentarios, a través de sus opiniones, ejercen una influencia en la compra. Está el comprador, que es el que efectivamente realiza la acción de compra, y el usuario, que es el que participa directamente del consumo de la misma. Sin embargo, es posible que comprador y usuario no sean las mismas personas. Por ejemplo, un padre que compra un juguete no es el que lo usa. En otros casos, alguien puede influir con sus recomendaciones a favor o en contra de ciertos productos sin adquirirlos o usarlos en realidad. Y por último, los consumidores pueden ser grupos u organizaciones en las que es solo una persona la que toma la decisión total de compra. El comportamiento del consumidor, entonces, es un proceso continuo. Hay aspectos que son anteriores a la compra, aspectos que ocurren durante la compra y aspectos posteriores a la misma. En este cuadro vamos a hacer un análisis desde las perspectivas del consumidor, pero también desde las perspectivas del marketing. Si comenzamos analizando cuáles son los aspectos anteriores a la compra, vemos que hay ciertos interrogantes desde el consumidor que tienen que ver con cómo decide un consumidor que necesita el producto, cuáles son las mejores fuentes de información que utiliza para poder reconocer las distintas opciones que existen disponibles en el mercado.
Desde el punto de vista del marketing, también con respecto a los aspectos anteriores a la compra, se puede considerar cómo se forman o cambian las actitudes de los consumidores a los productos, cuáles son los atributos que utilizan para inferir cuál es la superioridad de un producto sobre otros. Los aspectos a tener en cuenta durante la compra, desde el punto de vista del consumidor, están relacionados con la experiencia de placer o tensión que genera la adquisición de un producto, pero también qué es lo que dice la compra acerca de ese consumidor. Es decir, cuáles serán las opiniones que otros van a poder llegar a tener respecto de este producto o servicio que ha obtenido. Por eso, desde la perspectiva del marketing, es importante considerar en qué medida los factores situacionales, como por ejemplo la presión, el tiempo, la exhibición, afectan a la decisión de compra. Y finalmente tenemos los aspectos posteriores a la compra, es decir, si el producto que se ha adquirido proporciona placer, cumple con la función para el que fue adquirido y también qué es lo que se hace con él una vez que ha finalizado la función, es decir, cómo se desecha. Y este tema de cómo se desecha el producto tiene también consecuencias que pueden ser ambientales. Desde la perspectiva del marketing, en relación con esto, es importante conocer qué determina la satisfacción con un producto, cuál es la posibilidad de comprar de nuevo, cómo se transmitirá su experiencia a otros, si estas experiencias se van a transformar en opiniones positivas que pueden influir en las decisiones de compra de los demás. Por eso el conocimiento de las necesidades del consumidor, del proceso de decisión y de compra y de los factores que lo condicionan, beneficia a ambas partes del intercambio. La información relativa al comportamiento del consumidor es vital para poder adoptar ciertas decisiones de marketing, como poder identificar de un modo más efectivo las necesidades actuales y futuras, mejorar la capacidad de comunicación con los clientes, obtener su confianza y asegurar su fidelidad, planificar de modo más efectivo a la acción comercial y también beneficios para el consumidor, ya que facilita, orienta y hace más satisfactoria la compra y consumo de productos. En los beneficios para la empresa, el desarrollo de una estrategia comercial más adaptada al consumidor hará incrementar la demanda de los productos ofrecidos y de este modo aumentará la participación en el mercado y los beneficios de una estrategia comercial más adaptada al consumidor hará incrementar la demanda de los productos ofrecidos. El proceso de toma de decisión permite reconocer distintos momentos. Uno de ellos tiene que ver con quién constituye el mercado, es decir, quiénes participan del mercado, quiénes son los consumidores en función de sus características identificables para poder explicar y anticipar los cambios en ellos. ¿Qué es lo que compran? Es decir, qué tipo de objetos o servicios seleccionan estos consumidores. Esto va a permitir explicar cuáles son las modificaciones en los patrones de compra que pueden ir presentándose. También por qué compra, es decir, cuáles son los motivos que lo llevan a adquirir un producto para satisfacer sus necesidades, teniendo en cuenta que la compra puede hacerla de una forma racional o de una manera irracional y poder comprender cuáles son los tipos de compras que realizan. También quiénes son los que participan en la compra, es decir, qué personas influyen en la compra, en qué momento y con frecuencia lo hacen. En este momento de quienes participan en la compra, puede ser una persona, puede ser varias personas. ¿Cómo compra? Es decir, si la compra se hace de forma racional o emocional, es decir, explicar cuáles son los motivos y también con qué medios lo hace. ¿Cuándo compra? Es decir, el momento y la frecuencia en que hace sus compras y poder entender que la oportunidad no es igual para todos.
Dónde compra está relacionado con la identificación de los lugares, la ubicación geográfica, el canal y por qué existen distintas diferencias. El campo de estudio del comportamiento del consumidor es interdisciplinario. Se basa en conceptos y teorías sobre el ser humano que han sido desarrollados por científicos de disciplinas tan diversas como la psicología, que aporta el estudio de los procesos psicológicos básicos como la percepción, la motivación, el aprendizaje, la memoria, la personalidad. La sociología, que hace un aporte sobre el estudio de la realidad social, en la cual sirve como contexto y se desarrollan los distintos individuos. La psicología social, que aporta el estudio de la forma en que se desenvuelve el individuo dentro de los grupos y cómo los grupos influyen en el comportamiento de los distintos individuos. La economía, que establece las relaciones que se dan entre las distintas necesidades y los recursos disponibles, y la antropología cultural, que permite conocer cuáles son las influencias de la cultura sobre el individuo. Aquí podemos analizar en este cuadro cómo cada una de estas disciplinas hace un aporte específico al marketing. Veamos el caso de la psicología, que permite conocer cuál es el papel que juega la percepción, el aprendizaje, la memoria, la influencia de la personalidad y el autoconcepto en el reconocimiento de distintos tipos de productos, en el diseño, en el formato, en el color. Cómo la sociología permite ver cuáles son los patrones de difusión de preferencias en determinados segmentos, es decir, el papel del producto en el grupo, en las relaciones del grupo o en instituciones. La psicología social, que permite analizar cuál es el papel del producto en la conducta de las personas, la presión que los otros, es decir, los grupos, ya sea de pertenencia o de referencia, pueden tener en la decisión de compra y cómo estos influencian en las actitudes. En la economía podemos ver la relación de los consumidores con el mercado en función de los recursos disponibles, el dinero que gasta, el efecto del precio, el gasto según el periodo económico. Y en la antropología, el papel del producto en las creencias y prácticas de la sociedad, por ejemplo, la influencia de las modas y los modos de comportamiento, las creencias y prácticas de una sociedad, por ejemplo, respecto acerca de qué es la masculinidad o la feminidad, o la presencia de ciertos tabúes. En síntesis, podemos tener en cuenta entonces cuáles son los distintos elementos que tenemos en cuenta en el campo del comportamiento del consumidor, cuáles son las distintas disciplinas que intervienen en él y cómo es el aporte y la interrelación que hay entre los conocimientos o conceptos de las distintas disciplinas y el papel que pueden jugar en las estrategias de marketing.